Niñas y niños, hoy en comunicación conocemos enfermedades asociadas a los malos hábitos alimenticios. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Séptima experiencia de aprendizaje, actividad 1. Indagamos sobre las enfermedades asociadas a los malos hábitos alimenticios. Día 1 es feriado. Celebramos el Día de Santa Rosa de Lima. Día 2, comunicación. Conocemos enfermedades asociadas a malos hábitos alimenticios. Además, articultura, los ritmos de la naturaleza en el arte. Día 3, ciencia y tecnología. Indagamos sobre algunos componentes de las gaseosas y sus efectos en la salud. Día 4, matemática, arreglos florales con la repartición equitativa. Día 5, tutoría. Estas son mis metas. Además, leemos juntos. Fauna de las Islas Ballestas. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a partir de un texto sobre los malos hábitos de alimentación. Realizarás el sumillado e identificarás la idea principal de cada párrafo. Responderás a preguntas de comprensión y escribirás un mensaje. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Predecir de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como las imágenes, que contrasta con la información que se lee. Ubicar información en el texto. Identificar la idea principal de cada párrafo del texto. Además, deducir el significado de palabras y expresiones del texto a partir del contexto. Al llegar a casa, Luis le contó a su hermana Alicia lo que había conversado con su amiga Marcia en la bodega. Luego de conversar un rato, Luis le preguntó esta vez a su hermana, ¿por qué no debo tomar gaseosa? Luis, ¿qué te parece si lo averiguamos? Ambos niños se proponen indagar por qué no deben consumir gaseosas. Ese será su reto. ¿Los acompañamos? Muy bien. Para ayudar a Alicia y Luis a responder su pregunta, compartiremos con ellos la lectura de un caso. Pero antes de leer, observa la imagen que acompaña al caso que encontrarás en el texto y responde esta pregunta. ¿De qué tratará el caso? Muy bien, niños y niñas, llegó el momento de predecir, es decir, tratar de adivinar de qué tratará el caso que todavía no lees, solamente observando la imagen. Si te has dado cuenta, esta imagen nos presenta dos situaciones, situación 1 y situación 2. Veamos qué relación hay entre estas situaciones para que respondas a la pregunta. Observa en la situación 1. ¿A quién puedes ver? Fíjate en su vestimenta. Muy bien, es un doctor. ¿Y en qué lugar estará? ¿Ya lo sabes? Correcto, por este micrófono. Y este cartel podríamos decir que se trata de la cabina de una radio. ¿Y qué estará haciendo el doctor en una cabina de radio? ¿Qué dicen ustedes? Posiblemente el doctor esté informando sobre algún tema relacionado a la salud. Ahora, fíjate en la segunda situación. ¿A quiénes puedes ver? ¿Y qué estarán haciendo? ¿Ya los viste? Claro, son varias personas y por la expresión de su rostro podríamos decir que están muy atentos. ¿A qué estarán atentos? ¿Ya lo sabes? Muy bien, están atentos a lo que se está escuchando o transmitiendo por la radio. Ahora ya sabes entonces la relación que hay en estas dos situaciones. Muy bien, posiblemente el doctor a través de la radio está informando a las personas sobre algo importante. Ahora sí ya puedes responder a la pregunta, ¿de qué tratará el caso? Hazlo con tus propias ideas, según lo observado, tú puedes.
Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que ayudará la lectura de este caso a responder la pregunta de Luis? Recuerda que la pregunta de Luis es ¿por qué no debo tomar gaseosa? También toma en cuenta lo observado en la imagen. Recuerda que posiblemente el doctor a través de la radio esté informando a las personas sobre algo importante. Quizás la información que está brindando el doctor tenga que ver con la pregunta de Luis de por qué no debe tomar gaseosa. Y si es así, ¿cómo crees que ayudará la lectura de este caso a responder esta pregunta de Luis? Tu respuesta lo escribes en estas líneas. Recuerda utilizar tus propias ideas, ya que se trata de una pregunta de predicción. Es interesante que luego de leer el texto puedas comparar tus respuestas con lo que éste contiene. ¿Cuánto conoces sobre el tema? Al leer, a continuación, lee el caso con detenimiento. Puedes hacer pausas, leer el texto por párrafos y volver a leerlo una o más veces. Niños y niñas, leamos juntos este caso. En el contexto de la pandemia, los especialistas de la salud se encuentran preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. Indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. El médico de la comunidad donde viven Marcia y Luis también ha mostrado su preocupación. Por eso, ha decidido brindar una charla por la radio local sobre algunas enfermedades que están propagándose por la falta de actividad física y el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos y de bebidas con exceso de azúcares. En la charla habló del sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades asociadas a ambas, como la diabetes, la osteoporosis o la descalcificación de los huesos, y señaló que se pueden prevenir. Después de la primera lectura que has realizado, piensa a partir de las siguientes preguntas. ¿El caso que se presenta podrá dar respuesta a la pregunta que hizo Luis sobre el consumo de gaseosas? Explica por qué. ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Este caso que hemos leído habrá ayudado a Luis a responder su pregunta de por qué no debe consumir o tomar gaseosas? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Porque el médico de la comunidad donde vive Luis brindó una charla para informar sobre las diferentes enfermedades que se están propagando y las causas que le están originando, como las bebidas con exceso de azúcares. ¿A quién se refiere con estas bebidas con exceso de azúcares? Claro, a la gaseosa. Entonces, ahora sí puedes responder a la pregunta. Las enfermedades de las que hablan los médicos de la comunidad de Alicia y Luis, ¿pueden ser una amenaza para ellos también? ¿Por qué? Muy bien, niños y niñas, antes de responder esta pregunta, primero identifiquemos de qué enfermedades nos hablan en este caso. ¿Ya te diste cuenta? Claro, del sobrepeso y la obesidad, diabetes, la osteoporosis y la descalcificación de los huesos. Ahora sí, responde a la pregunta. ¿Las enfermedades de las que hablan los médicos de la comunidad de Alicia y Luis pueden ser una amenaza para ellos también? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Claro que sí pueden ser una amenaza, porque recordemos que algunas enfermedades que están propagándose es por la falta de actividad física, también por el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos y de bebidas con exceso de azúcares. A continuación, lee el caso nuevamente, pero ahora hazlo por párrafos. Muy bien, niños y niñas, es momento de que cuentes los párrafos que tiene este texto. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, seguro que te fijaste en este primer párrafo que inicia en letra mayúscula, un conjunto de ideas u oraciones y termina en un punto. Lo pintamos
de un color diferente para que lo distingas. Ahora, el siguiente párrafo está separado por este espacio. ¿Ya lo viste? Claro, inicia con letra mayúscula y luego de un conjunto de ideas u oraciones termina en un punto. Entonces, ¿cuántos párrafos tiene este texto? Correcto, 2 párrafos. Vuelve a leerlos y hazlo párrafo a párrafo. Tú puedes. Después de leer varias veces un párrafo del texto, realiza el sumillado. ¿Cómo debes hacerlo? Subraya la idea que crees que es la más importante o la idea principal y anótala al costado del párrafo. Recuerda que al extraer la idea principal del texto debes hacerlo con tus propias palabras. Muy bien, niños y niñas, a continuación veamos un ejemplo. Subraya ideas o palabras claves. Iniciaremos por el primer párrafo. Recuerda subrayar las ideas o palabras claves más importantes de este párrafo. Luego lo subrayado tendrás que transcribirlo a este recuadro para formar parte de la idea principal. Iniciemos con la lectura. En el contexto de la pandemia, los especialistas de la salud se encuentran preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. En este punto hacemos una pausa para hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea más importante que has encontrado hasta este punto? ¿Ya lo sabes? ¡Claro! La idea más importante son los hábitos de alimentación de la población. Ahora continuamos leyendo para seguir subrayando. Indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. ¿Cuál es la idea más importante hasta este otro punto? Muy bien, que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. ¿Ya te diste cuenta? Todo aquello que has subrayado formará parte de la idea principal de este párrafo. Ahora te toca a ti, así como en el ejemplo anterior, recuerda subrayar las ideas o palabras claves más importantes de este párrafo. Luego tendrás que copiar lo subrayado en este espacio porque formarán parte de la idea principal de este párrafo. Tú puedes. Para comprender mejor el caso, es necesario que conozcas el significado de algunas palabras desconocidas para ti y que lo descubras por el contexto del mismo texto. Ya has trabajado esto anteriormente. Veamos un ejemplo. Lee las palabras que están antes y después de la palabra desconocida y trata de interpretarla o darle sentido o significado. Muy bien, niños y niñas, la palabra vulnerable es la palabra desconocida. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, subraya las palabras que están antes y después. Para darle un sentido o significado a esta palabra, es necesario que leas todo lo que has subrayado. De esta manera te ayudarás a saber qué significa. Preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población, indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. Ahora sí, ¿ya tienes alguna idea de lo que significa vulnerable? Aquí te doy 3 opciones. A, fuerte, B, sensible o C, saludable. Señala con tu dedito. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, la palabra vulnerable significa sensible. Vulnerable significa sensible o frágil. Niños y niñas, es momento de extraer otras palabras desconocidas para ti y encontrar su significado por el contexto. ¿De dónde tendrás que sacar esas palabras? Claro, de tu texto. Busca palabras poco conocidas o desconocidas para ti, como la palabra propagándose. Lo escribes en este espacio. Recuerda subrayar las ideas que están antes o después para poder interpretar el significado de esta palabra. Una vez que lo hagas, lo escribes en este recuadro. Recuerda que son 2 palabras. Tú puedes. Es importante verificar la comprensión del caso leído. Para ello, responde las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que tanto preocupa al médico de la comunidad de Marcia y Luis?
Señala con tu dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, lo que tanto le preocupa al médico de la comunidad son los malos hábitos de alimentación de la población. ¿Qué significa en el texto el sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades asociadas? Para responder esta pregunta, primero tienes que ubicar esta expresión en el texto. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, lo encierras de esta manera. Luego subraya las palabras que están antes y después. A continuación, lee todo para que tengas una idea del significado de esta expresión. Leamos juntos. En la charla habló del sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades. Esto significa que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades. Enfermedades que están asociadas a ambas. ¿Y cuáles son esas enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad? Pues la diabetes, la osteoporosis y la descalcificación de los huesos. ¿Por qué se preocupa el médico por los malos hábitos de alimentación de la población? Señala con tu dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo hiciste? Correcto. Se preocupa el médico porque esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. Muy bien, niños y niñas, llegó el momento de escribir un mensaje para nuestro amigo Luis sobre los problemas que puede tener en la actualidad si tiene malos hábitos de alimentación. Tú puedes hacerlo. Es momento de reflexionar sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.